Muy buenos días. A nombre de FUSADES y FUNDE, les damos la cordial bienvenida a nuestros invitados especiales, a nuestros panelistas especialistas que hoy tendrán también participación relevante en este foro, y en particular a nuestro invitado, el candidato a la presidencia de la República, el señor Elías Antonio Saca, por parte de la coalición Unidad. El esfuerzo de FUNDE y FUSADES va en el sentido de enriquecer a la población y el análisis intelectual, el análisis académico sobre las propuestas que cada uno de los candidatos tiene para la contienda electoral presidencial 2014. Las reglas de este conversatorio y de este diálogo son las siguientes. Tenemos 4 ejes temáticos que previamente han sido puestos en conocimiento de cada uno de los candidatos. Estos ejes temáticos cuentan con un espacio cada uno de 24 minutos, en los cuales interactuará de forma directa los panelistas y el candidato. Los únicos que pueden preguntar son los panelistas, y ese tiempo, una vez agotado, pues terminará la oportunidad de abordar ese eje temático. Quiero presentarles a los panelistas, que son los especialistas en cada área, que tendrán las preguntas en esta oportunidad. Sandra de Barraza es una de nuestras expertas para las preguntas en el área social, la doctora Helga Cuellar también en la misma área. Nos acompañará más adelante el doctor Fidel Chávez Mena, como especialista en el área institucional, igualmente que el licenciado Javier Castro. En el área económica, William Pleites, quien está por sumarse a la mesa, y el doctor Álvaro Trigueros. En el área de seguridad social, Henry Campos y Rafael Pleites son quienes llevarán las preguntas al candidato. Comenzamos por el área social. Cedemos el espacio e iniciamos el conteo de los 24 minutos disponibles para esta área. Adelante, por favor. Muy buenos días, señor expresidente. Yo he revisado con mucho interés el planteamiento que ha hecho en la propuesta y me ha llamado mucho la atención el tema de deporte. Se compromete a la masificación del deporte, al deporte de alto rendimiento en todas las disciplinas, a promover el talento en el fútbol y a dar un nuevo empuje institucional. Ante ese tema, yo busqué datos estadísticos. Hay en edad escolar 2.6 millones de chicos entre 4 y 18 años. El 67% está cubierto por el sistema. De estos chicos que están en las escuelas, no más que 257,000 tienen educación física y deporte. Falta prácticamente 2.3 millones de jóvenes en las escuelas que deben tener educación física y deporte. Y digo deben tener porque ese es el mandato de la Ley General de Educación y ese es el mandato de la Ley General de Deporte, que fue aprobada en el año 2007. Pero ¿qué es lo que tiene el país? Hay 750 profesores de educación física en el Ministerio de Educación. De estos, no más que 224 están contratados. En las instalaciones deportivas del INDES hay 335 personas empleadas, y de estos 335, solo 45 son técnicos deportivos. Hay 2 instituciones de educación superior que educan a profesores de educación física y en promedio tienen 300 estudiantes en 5 disciplinas, y el INDES tiene un presupuesto de 12.2 millones y el 41% de ese presupuesto se destina a las federaciones deportivas. Y esas, dentro de las federaciones deportivas, la privilegiada es la Federación de Fútbol con 1.2 millones. Mi inquietud y lo que quisiera preguntarle es, ¿cómo piensa usted financiar la masificación del deporte? Y segundo, ¿cómo piensa organizar el esfuerzo para asegurar que cumplimos lo que plantea la Ley General de Educación y la Ley General de Deporte? Bueno, muchas gracias a todos, buenos días. Me da mucho gusto compartir con ustedes y discutir estos temas. En primer lugar, Sandra, creo que fue un error el cierre de la Escuela de Educación Física y Promoción de Deportes, que se manejó durante muchos años en el país. Esa escuela generó la mayor cantidad de profesores, que incluso muchos están a punto de jubilarse. Yo creo que no solamente hay que cumplir la ley,
sino que hay que asignarle un mayor presupuesto al Instituto de los Deportes para cumplirla, preparando a profesores de educación física, aprovechando lo que está en la Universidad Nacional, aprovechando lo que está en las universidades privadas. Yo estuve el sábado en una de esas universidades que tiene la carrera de educación física y deportes, que me parece interesante el hecho de que estén estudiando una buena cantidad. Muchos de ellos están sacando de profesorado a licenciatura. Creo que paulatinamente tenemos que lograr contratar a esa gente. Y básicamente, aparte de los colegios privados donde se da educación física, porque muchos de ellos trabajan en un colegio privado en la mañana o en una escuela, se van a un colegio privado en la tarde para poder mejorar su salario. Yo creo que debemos invertir en tener un plan acelerado de graduación de profesores y de licenciados en educación física y deportes. Creo que es importante no solamente el deporte de alto rendimiento que tuvo durante la administración 2004-2009 un componente importante de apoyo, dimos becas, graduamos incluso muchos de esos deportistas que ganaron medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe y en Juegos Panamericanos. Muchos de ellos trabajan como profesores de educación física, casi todos estudian esa carrera, con raras excepciones. Yo creo que debemos aprovechar, por un lado, el alto rendimiento, que sí hay gente buena y que manda un excelente ejemplo, pero por otro lado, para masificar, para llevar a las colonias, para llevar a las instituciones públicas, para llevar a los colegios privados, tenemos que acelerar una graduación masiva de profesores de educación física. Se puede trabajar porque si estamos hablando de empleo, esa es, como usted ha señalado, una de las demandas, de una de las carreras más demandadas en este momento. No hay y sí hay disponibilidad de plazas. No es tan demandada porque no hay plazas. Sí, bueno. La gente no quiere educarse en educación física porque no hay plazas en el ministerio, uno. Segundo, la formación de un profesorado lleva 3 años. Tercero, el deporte de alto rendimiento lo tienen las federaciones. Y dentro de la ley se supone que hay estructuras orgánicas. Masificar el deporte en 5 años, ¿cree que va a ser posible con estas condiciones? No, yo siempre pienso en planes de largo plazo, Sandra. Eso es imposible, es como el tema de querer graduar policías en 5 años, la cantidad que yo he mencionado. Yo estoy hablando de un plan de largo plazo. Y es igual para la educación física. Si hay gente que quiere estudiar y efectivamente no hay plazas, debemos hacer cumplir la ley, el ministerio debe indicarle a las instituciones públicas y privadas que se hagan cargo de esto, proporcionar una estrategia para graduarlos y tener una graduación de técnicos en una primera fase o de profesores en una primera fase, y que sigan estudiando y que se sigan preparando. Ahora, ¿cuántos podemos graduar en 5 años? Eso habría que revisarlo. Pero sí hay un plan completo para este tema, porque hay indicado en el plan de gobierno que queremos avanzar en esta materia. Y eso ayuda muchísimo a prevenir, por ejemplo, la violencia, el hecho del deporte, porque no estoy hablando solo de colegios y escuelas. Estoy hablando de lugares y municipios donde hay violencia y donde el deporte puede jugar un papel fundamental. Compartiendo que el deporte juega un papel fundamental en esto, ¿qué cambios administrativos habrían en los recursos que tiene el INDES? El INDES tiene 18 instalaciones, las alcaldías municipales también, y hay otros recursos que lamentablemente los horarios son casi horarios de administración pública, que se cierran a las 4 o 5 de la tarde. ¿Qué planteamiento hay para abrir espacios y fortalecer la institucionalidad en función de lo que usted está planteando? No pueden funcionar las instalaciones deportivas del INDES, que incluye estadios, que incluye gimnasios, no pueden funcionar en los mismos horarios administrativos. Tienen que haber espacios, por ejemplo, las piscinas, los centros de deportes que tiene el INDES, deben tener personal en horarios diferentes, o tener personal o redoblar su personal en diferentes lugares para que se puedan utilizar incluso de noche. Es más, una forma de combatir el tema de la violencia es el deporte nocturno, y eso necesita de usar las instalaciones en una combinación de esfuerzos de alcaldía municipal y el Instituto de los Deportes.
Entonces se estaría comprometiendo a hacer una reforma sustancial en la administración y contratación de los servicios que tienen todas las instalaciones del INDES, porque Sí. ahí hay grupos organizados de trabajadores que difícilmente... Bueno, pero es que la reforma lo que está buscando es aumentar el número de personas que puedan contribuir a la práctica de la educación física y los deportes. Yo no le veo ningún problema a eso. Ahora, todo llevará un tiempo para lograr la cantidad de profesores, pero hay que comenzar en algún momento. Por eso le repito, fue un error en aquel momento que se producían una gran cantidad de profesores y que por falta de presupuesto o por falta de pertenecer a una estructura definida del INDES o a una estructura de colegios o escuelas, la gente dejó de estudiarlo. Así que yo sí creo que hay que hacer cambios sustanciales y yo me comprometo a eso. Doctora Cuellar, sus preguntas, por favor. Buenos días. Buenos días, He doctora. estado leyendo muy interesada la propuesta que usted ha hecho y usted le llama país seguro, innovador, competitivo, próspero y solidario. Y yo quisiera concentrarme en el tema de país solidario. He visto que en su propuesta usted ha indicado que va a dar apoyo a los más vulnerables, atención al adulto mayor, continuará con el programa Red Solidaria, actualmente Comunidades Solidarias, y los subsidios al gas propano, la electricidad y el transporte. Sin embargo, es notable que la política social se ha concentrado en atender temas de protección social y, al igual que usted ha propuesto, se ha enfocado mucho en las necesidades de los grupos más pobres y los más vulnerables, y ha combinado medidas de asistencia social con medidas de protección social para aliviar el costo de la vida de muchas familias. Sin embargo, la crisis financiera, el desempleo y el bajo crecimiento económico han demostrado la necesidad de reconocer que las políticas asistencialistas y de protección social solas no pueden lograr el desarrollo sostenible y la generación de empleo a lo largo del tiempo, y que además es necesario que la política social cambie su enfoque y logre un balance adecuado entre las políticas de protección social y las de promoción social y sectoriales, es decir, apoyo a la educación y a la salud. Mi pregunta es la siguiente: ¿cree usted que los programas de protección social y los subsidios, tal como usted lo ha propuesto, son suficientes para compensar o proteger a las personas de los efectos de las crisis económicas? ¿Qué se debe hacer para que la política social ayude a mejorar las oportunidades de empleo? Bueno, en primer lugar, quiero decirle que la mejor política social es conseguirle un empleo a las personas. Es generar un ambiente para que el país genere empleos y puedan tener un empleo. Lo que nosotros hemos hecho es poner una grada para la gente que está en las peores circunstancias económicas. Por eso creamos Red Solidaria, se hizo en una base técnica, por eso se creó Fosalud, por eso se hizo el bachillerato gratuito, por eso hicimos una serie de programas sociales como la Semilla Mejorada para reactivar en el campo la actividad agrícola. Son programas que asisten a la gente más necesitada. Son programas que, por ejemplo, no ayudan mucho a las clases medias. No los ayudan. Están dirigidos a estas clases más desposeídas. Pero para contestar su pregunta, doctora Cuellar, no alcanza solamente eso. Los programas sociales hay que mantenerlos. Hay que mantenerlos mientras la crisis del país dure. Hay que mantenerlos mientras toda esta gente necesite ayuda de parte del Estado. Ahora, ¿cómo orientarla? Más que en el aspecto asistencialista, es prepararlos para un trabajo. Por ejemplo, con Red Solidaria, yo les recuerdo que además de la ayuda económica que se entregó desde un principio en este programa, que hoy tiene otro nombre, pero que nació como Red Solidaria, nosotros lográbamos, en primer lugar, habían familias que no sabían leer ni escribir. En segundo lugar, nosotros lográbamos que la madre estaba obligada a llevar a sus hijos a controles médicos en Fosalud o en las unidades más cercanas de los pueblos afectados por la pobreza extrema, y además en la educación. Eso nos permitió sacar del analfabetismo a muchísimas familias en el país. Yo creo que esos planes funcionan y deben terminar con capacitación. Por eso estoy hablando de Avanza Mujer, por eso estoy hablando de Avanza Joven. Después de eso, ¿qué? Trabajo. Después de eso, ¿qué? Un primer empleo para los jóvenes. Después de eso, ¿qué?
que la mujer pueda abrir su propia empresa con un crédito y que el Estado, que el gobierno le facilite, no le regale, le facilite un préstamo en bajas condiciones para que esta gente pueda tener un empleo. La combinación del esfuerzo de las políticas sociales, especialmente las que son dirigidas a los más vulnerables, entiéndase todos los programas que hemos mencionado, más la oportunidad del empleo, me parece que es fundamental. Generar empleo, es más fácil generar un autoempleo, sobre todo si esta gente quiere poner una venta en el mercado, una de estas señoras, o un joven quiere poner una pequeña empresa. Eso pueden perfectamente los bancos del Estado o con líneas de Bandesal, los bancos privados también, trabajando con el gobierno, darles una oportunidad. O sea, necesitamos el empleo también, además de darles el pescado, hay que enseñarles a pescar. Usted menciona además en su plan que le va a dar continuidad a ciertos programas de gobierno actuales. Tenemos el modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno y también los equipos comunitarios de salud, que son dos programas bastante sonados en este periodo. El primero, el de escuela inclusiva, busca unir a centros escolares con cercanía geográfica a fin de ampliar la oferta educativa y mejorar la pedagogía de enseñanza y la organización escolar. El segundo, conocido como ECOS, es la estrategia para acercar el primer nivel de atención a las comunidades. Ambos parecen ser muy prometedores y cuentan con apoyo de préstamos internacionales, unos fondos nacionales, pero también donaciones de la cooperación internacional para funcionar. No obstante, ambos también requieren de financiamiento adicional para poderse implementar en todo el territorio y además demostrar que funcionan bien. Quisiera preguntarle si usted continuará con estos dos programas y qué se debe hacer para lograr que la política económica, particularmente la política fiscal, esté mejor articulada con la política social a fin de garantizar la sostenibilidad de la inversión en educación y salud. Absolutamente están asociadas, doctora. Yo creo que el crecimiento económico es la base de todas las soluciones que pueda tener el país. El país tiene que crecer en base a un nuevo momento de la vida nacional, en base a una armonía entre los inversores y el gobierno. Cuando hablo de armonía, hablo de que el gobierno no estorbe y facilite las inversiones en el país. Hablo de reglas claras y el ambiente económico mejorado mejora los ingresos del Estado y por supuesto que programas como estos en educación y todos los programas de inversión social son definitivamente posibles de mantenerlos. Yo creo que el gran objetivo es trasladar estos programas de préstamos a los ingresos corrientes del Estado. Y se ha hecho. La carga tributaria ha crecido. El problema es que ha crecido el gasto. Tenemos que lograr bajar la grasa del Estado. Tenemos que lograr que esos programas sean financiados con los ingresos corrientes. Ya estamos cerca de los 4.000 millones de dólares en ingresos. En el 2012 y creciendo al 1.6%. O sea que el país no necesita, a mi juicio, más impuestos. El país necesita, a mi juicio, cobrar los impuestos que tiene que cobrar y eso financia los programas. Yo en el tema del programa de mantener a tiempo pleno a los estudiantes, ayuda muchísimo a las familias. Es un programa prometedor. Yo creo que debe continuarse. Y el otro, los ECOS, que es acercar la atención primaria en el campo, que antes se llamaba de otra manera, pero que se mantenía, es importante, porque hay lugares que antes de Fosalud sacábamos a los pacientes en pickups y los sacábamos en hamacas. Hoy hay ambulancias, se dotó a Fosalud de muchísimas ambulancias. Ahora, si podemos llevarle la salud preventiva especialmente a estas zonas del campo, muchas de ellas inaccesibles, especialmente en el invierno, hay que mantenerlo. Sin embargo, en su propuesta todavía no aclara cómo financiará los programas sociales, solamente menciona que se obtendrán recursos de diferentes fuentes. Yo quisiera pedirle si pudiera explicarnos un poco más qué acciones son necesarias y viables para garantizar el financiamiento de la política social y además que se garantice la eficiencia productiva de esa inversión. Yo creo Tenemos que 7 minutos disponibles aún de tiempo. Yo creo que el gran problema del país no es solamente financiar estos programas sociales, sino el financiamiento general del país. Por ejemplo, en el tema de los programas sociales,
cuando revisamos nosotros los costos de los programas sociales, que el gas licuado debido al precio del petróleo llegó a 136 millones, el transporte público para mantener en 20 centavos la tarifa llegó a 64 millones, la electricidad, que es la que más golpea y la está pagando CEL, llegó a 157 millones, de ahí los bonos en salud y educación 14, el bono al adulto mayor, que es de los nuevos programas, 9 millones, el PATI, que es el complemento al empleo, al salario, llegó a 15 millones, paquete escolar 78 millones, el vaso de leche 3 millones de dólares y la alimentación escolar 13 millones, además de las becas, que es 1.200.000 dólares. Yo estoy hablando no solamente que el Estado tiene oportunidad de recuperar, en este momento hay 2.000 millones de dólares en préstamos aprobados por la administración con el apoyo de la Asamblea Legislativa y que perfectamente podrían reorientarse para comenzar el trabajo. Ahora, lo más importante no es poner la esperanza absolutamente en estos préstamos que ya están aprobados, que forman parte ya del endeudamiento nacional. Lo más importante es bajar los gastos. Y usted me preguntaba cómo. Nosotros hemos diseñado y hemos hablado de las fuentes de financiamiento. Bueno, la recaudación del IVA y la renta derivada del crecimiento económico. El país con 2% de crecimiento tiene pocas posibilidades. Debemos crecer. La recaudación fiscal, como le decía, debiese crecer por lo menos en unos 500 millones de dólares al año, que me parece que sería la cifra para darle estabilidad y sostenibilidad. Hay que redireccionar todos estos préstamos de los organismos multilaterales que ya están aprobados. Son 2.000 millones en préstamos pendientes. No sé la ejecución, qué cantidad de ejecución tendrá el gobierno de aquí al final de su gestión. La reducción del gasto no productivo, reducción de gastos en energía, en las instituciones del Estado, el gasto en combustible, gastos en viajes, ahorro en la eficiencia de la gestión gubernamental, estoy hablando de compras consolidadas del Estado, aumento de la recaudación a través del combate a la evasión, que ya están las leyes, y también el tema de la elusión, canje de deuda que lo implementamos nosotros con diferentes países y ha dado resultado, focalización de recursos de la banca nacional. Si focalizamos un 40% de la cartera de préstamos vigentes de los 3 bancos en las líneas de crédito que se han planteado, lo convertiríamos esto en una verdadera banca de desarrollo. Inversiones de los asocios públicos privados, todo esto, cuando le hablo de la confianza, cuando le hablo del ahorro y cuando le hablo de la prudencia que debe tener el próximo gobierno, es hacer un gran acuerdo nacional para financiar todo, no solamente los planes sociales, sino los temas de pensiones, que son temas sumamente delicados. Tenemos que llegar a grandes acuerdos para financiar no solo la parte social, que me parece importante mantenérsela a los salvadoreños más pobres, sino también el financiamiento del país. Tenemos aún 4 minutos que pueden aprovechar para una última pregunta. Usted ha destacado muchísimo el tema de autoempleo y emprendimiento juvenil. Y habló del PATI, de la continuidad del PATI y de los 15 millones que se tienen para financiarlo. ¿Qué haría diferente usted con el PATI? ¿Qué dejaría de hacer de lo que están haciendo? ¿Y qué innovación haría usted en función de asegurar que tiene chicos emprendedores? Bueno, primero hacer un estudio absolutamente completo y identificar dentro de los beneficiarios a la gente realmente, primero que lo necesita y que está cumpliendo con esa categoría. Yo creo que nosotros debemos transformar la mentalidad de solo recibir a una mentalidad de emprendedurismo, a una mentalidad empresarial. Y yo creo que en el tema del PATI hay ciertos requisitos que cumplir. Lamentablemente se han dado situaciones, por ejemplo, de entrega del PATI a gente que está fuera de la ley en algunos municipios, con el supuesto objetivo de bajar o reducir la violencia. ¿Qué haríamos? Buscar a la gente que cumpla con los requisitos del PATI, del complemento de este dinero para su empleo. Y en eso hay muchísima gente, especialmente la más pobre en la zona urbana, que es donde se está dirigiendo básicamente el PATI, que debiésemos tener una lista completa, un estudio. Hay que partir de lo que ya se hizo para iniciarlo. Y de ahí dárselo precisamente al que lo necesita y no entregárselo a cualquiera ni por razones político-partidarias. Muy bien,
hemos agotado el tiempo para este primer eje temático. Muchas gracias a nuestros especialistas, gracias al candidato.